Hola, nuevamente aquí con ustedes, soy Angélica. Primero disculparme con mis suscriptores, especialmente con esos suscriptores tan fieles que vienen siguiéndome desde hace varias semanas y que no se han marchado y espero que sigan acompañándome por tenerme tanta paciencia. Muchas gracias a esos suscriptores porque pues ya llevaba varias semanas que no publicaba nada. Pues esto obedeció a circunstancias de tipo personal. Unos días estuve como con un problema de indisposición a nivel de salud que no me permitió pues tener la tranquilidad de terminar material como desearía siempre presentarles a ustedes más de seguido. Y posteriormente ya fueron, digamos, imposibilidades de grabar con tranquilidad ya el material, ¿no? La parte de edición y grabación pues se dificulta un poco si no tenemos el espacio y las condiciones específicas para hacerlo. Entonces ya de nuevo por aquí espero poder estar haciendo más seguido pues entregas de información y de análisis a partir de lo profético, del mensaje profético. Entonces recordarles que veníamos en el último video que subí, veníamos hablando del tema de los cataclismos relacionados con las profecías de Benjamín Solari Parravicini, y de la información también dada por Michael Scallion, otro vidente, y también hablamos sobre lo que nos comenta Carlos Muñoz Ferrada, o sea, el comentario del análisis del científico, ¿no? Don Carlos Muñoz, el astrónomo chileno, del cual hablamos también en el pasado video. Para los que no lo han visto, les invito a buscar ese material, que también está colgado en mi espacio, en mi canal de Mundo Profético. Entonces, a partir de ese video nos quedaron una serie de cuestionamientos, de preguntas, que yo incluso comenté que iba a realizar otro material o como una segunda parte a partir de esas preguntas o de esos cuestionamientos que nos quedaban sobre la situación de conocimiento o no de grupos de poder de nuestro mundo, conocimiento o no de probabilidades de fenómenos de tipo astronómico o natural que pudieran estar azotando nuestro planeta o poniendo en riesgo pues precisamente la estabilidad y la tranquilidad de los habitantes de nuestro planeta, y que podrían generar este tipo de eventos, como lo mencionábamos, de cataclismos. Entonces esta parte de video o esta segunda parte está relacionada con el anterior video, y antes de hablar sobre esas inquietudes o esos interrogantes que quedaron del material anterior, discúlpenme, precisamente se corta un poco la secuencia por la distancia en el tiempo en que se publicó el video de cataclismos y esta segunda parte. Entonces pues de pronto invitarles a que nuevamente rebobinemos, y si quieren algunos puedan volver a repetir el video, o los nuevos suscriptores que no olviden que antes de ver esta parte es importante y necesario revisar el primer video. Bueno, entonces antes de esas preguntas que nos quedaron, yo quería traer aquí también, teniendo en cuenta lo último que ha pasado en nuestro planeta, unas informaciones importantes en relación al movimiento de la Tierra, los movimientos telúricos que se están presentando. Aquí pues puse nuevamente la imagen del mapa que trazó Michael Scallion, pero lo traigo a alusión pues para retomar precisamente lo que veníamos dialogando. Entonces este es el mapa trazado, y coincidencialmente hace unos meses atrás que veníamos hablando del tema, se ha venido dando una escalada cada vez mayor de movimientos
sísmicos en el planeta. Entonces aquí estoy poniendo el último, el más reciente, pues de los más fuertes que se han dado en el planeta, precisamente desde el día de ayer. Lo que digamos en lo que fue la tarde noche de nosotros aquí en el hemisferio occidental, era la madrugada de nuevo día para Turquía, ¿sí? O la región de Turquía, o la región, digamos, de ese sector de Asia. Mientras nosotros estábamos, digamos, cayendo la tarde noche, empezando la noche, en Turquía estaban de madrugada. Entonces, lamentablemente, en este sitio donde azotó uno de los últimos movimientos sísmicos, un terremoto de una magnitud de 7.5, es una magnitud altísima. Algunos otros medios incluso reportaron más de 8, hasta 8, unos 7.7 y otros hasta 8.1. Hay como una variación en esas mediciones. El hecho es que un terremoto de esta magnitud es una cosa bastante difícil, es una situación de movimiento muy fuerte, que ya sabemos que generó o está generando unos saldos negativos, tanto en pérdidas de vidas como de infraestructura en algunas zonas de Turquía y de Siria, tengo entendido. Entonces, aquí traía precisamente una imagen relacionada con esto, bajada de internet, recién bajadita de internet. Vea, estamos en fechas precisamente recientes. Aquí estamos hablando del 5 y 6 de febrero, perdón. Y dentro de eso, pues este último, que es de una magnitud bastante grande en Turquía. Aquí hay la referencia a otros sitios en Estados Unidos, otros sectores en Turquía, ¿sí? O sea, digamos que ha irradiado a varias zonas de la misma Turquía y de Siria los movimientos telúricos. Y aquí tenemos una escala de aquí de Turquía, movimientos de 6.7, de 5.8, movimientos de 5.7 hasta llegar a este grande de 7.5. Entonces la escalada en la magnitud es evidente, como hablábamos en el anterior video, que una de las situaciones que se iba a presentar era el movimiento sísmico, y aclarábamos que no es que la Tierra no se mueva de manera permanente, sí, sino que se iba a mover de una manera mucho más fuerte que de lo normal y de manera más continua, ¿no? Entonces eso podemos también observarlo en otra información que también traigo aquí, o en la descripción les dejo de dónde saqué la información de esta de título de últimos sismos en el mundo. Aquí hacen una referencia de los sismos en los últimos días a partir de 4 grados o más de 4.0 grados en la escala de Richter. Entonces tenemos aquí son 3 imágenes para hacer como una referencia precisamente en esto, ¿no? De cómo la magnitud ha aumentado y obviamente deja unos saldos lamentables en esto. Entonces tenemos aquí una referencia del 6 de febrero, vamos, digamos, desde lo más reciente hasta lo más antiguo, pero entonces en este sentido las referencias que podemos ver aquí, bueno, el grado de latitud, longitud, nos dice la magnitud, la profundidad y la localidad en la cual se desarrolló el sismo. Entonces hay obviamente un monitoreo permanente de los especialistas en esto para ir recabando información. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, uno de 6 ya es alto, pero aquí encontramos precisamente el más alto en este momento que se ha reportado, el día 6, que es de 7.5 grados en la escala de Richter. Entonces es el reciente, estamos hablando hoy del 6 reportado acá para los medios, digamos, occidentales. De todos modos, podemos ver que hay otra serie de movimientos pues de una considerable magnitud en relación a lo que normalmente, pues digamos, tolerable o que se presente, y sobre todo, como les digo, la continuidad de eso. La otra tabla, aquí tenemos nuevamente 6 de febrero, pero acá estamos mirando diferentes horas, ¿no? A las 12:58, a las 21, bueno, aquí tenemos referenciado
es el mismo de 6, pero digamos ya con la diferencia en minutos, segundos, bueno, minutos, en la misma localidad en Turquía 7.8. Aquí ya se reportó, vea, uno más grande que 7.5, pero también se había reportado otro también de 6.7, o sea, dentro de estos dos, digamos que ahí vienen dos reportes también altos y nuevamente en la localidad de Turquía. Sin embargo, hay otras zonas que se están también moviendo. Vea, por ejemplo, aquí en la zona de Chile, cerca de la costa central de Chile. En Chile también se han presentado movimientos telúricos, también de considerable fuerza. Y aquí, por ejemplo, este 5.9, este de Nueva Guinea. Entonces vamos viendo que, si se acuerdan ustedes que hablaban de una triangulación sísmica de parte del astrónomo chileno Carlos Muñoz Ferrada, pues encontramos que hay precisamente una serie de coincidencias en eso que él triangulaba. Entonces, siguiente, y vamos a ver acá también otra, digamos, la continuación de la tabla, y termina, se referencian 100 terremotos, y dentro de eso está precisamente, nuevamente encontramos por aquí Turquía. Vemos que por ejemplo, el 3 de febrero ya había una actividad 4.2, o sea, ya venía avisando Turquía que estaba empezando a presentarse movimientos, y fueron pues creciendo en magnitud. Entonces encontramos aquí otros en zonas de China, de 5 o más de 5, digamos que son aquí como los de tener en cuenta. Otras zonas de Alaska, y por acá encontrábamos también otras zonas de la isla norte de Nueva Zelanda, donde también en Nueva Zelanda ha habido reportes de movimientos telúricos. Entonces fue digamos, la introducción aquí en el video de hoy, para que veamos cómo está escalando esta situación de los movimientos telúricos en el planeta. No sé si obviamente los reportes de esto, a nivel de la ciencia y de las autoridades, pues en el asunto, nos vayan a, digamos, a plantear una causa posible de este aumento, ¿no?, en intensidad. Lo que sí se sabe, y más de uno se habrá dado cuenta, es que la semana pasada nomás ya estaban hablando de que unos científicos chinos hablaron de que la parte del núcleo terrestre había tenido o estaba teniendo unos problemas en el movimiento, que según esto el núcleo de la Tierra estaba girando más lentamente, lo cual según ellos iba a provocar una serie de situaciones anómalas, pero que a partir de las observaciones que ellos hacían, comentaban que esto era un proceso al parecer natural, y que eso se daba cada 70 años, según el monitoreo que ellos venían haciendo, según el estudio que ellos vienen haciendo hace más de 30 o 40 años, pues respetable. Me imagino que los científicos que hablarían sobre esto, pues se les cree, ¿no? Se les creería que llevan todo este tiempo en monitoreo y estudio concienzudo para llegar a una afirmación como tan fuerte y tan drástica en relación a que el núcleo de la Tierra se ha frenado, pues ha tenido cambios en su movimiento, y obviamente que esto va a repercutir, como sabemos, en muchas otras cosas, ya que pues dentro del núcleo de la Tierra está, según lo que explican, la parte o sea, regula la parte del magnetismo del planeta, o bueno, la parte del eje magnético. Entonces, en ese sentido diría uno, bueno, si la parte del núcleo está teniendo una serie de situaciones irregulares, de movimiento irregular, y que regula la parte magnética, diría uno, posible que cuerpos celestes externos a la Tierra generen que precisamente la parte magnética de la Tierra se modifique dependiendo de la atracción gravitatoria que pueda ejercer cualquier otro cuerpo estelar que pueda estar relativamente cerca a nosotros. Bueno, otros dicen que son los movimientos y los cambios del comportamiento del Sol que puedan generar
unas anomalías en el planeta Tierra. Pero podríamos decir también que otros cuerpos celestes que estén de pronto por aquí, por nuestro vecindario, anormalmente, pueda estar generando también esos comportamientos, no solo en la Tierra, a nivel de movimiento interno, ni de movimiento de núcleo, bueno, lo que sea, movimiento de placa tectónica, aumento de sismos. Además de eso, generaría también una influencia sobre el Sol como tal, ¿sí? Obviamente el Sol es grande, muchísimo más grande de nosotros, la estrella principal de nuestro sistema, pero eso no hace que no tenga posibilidades también de ser influenciado por otros cuerpos celestes que puedan estar acercándose o estando en inmediaciones. Entonces, incluso por estos días se habló también de que pudimos observar el paso de un cometa verde. Extraña cuestión, no por el hecho de que no se presenten fenómenos astronómicos de este estilo, sino que estaban hablando de un cometa que no pasa sino cada 50.000 años. Y es una información que prácticamente, si uno no está en los círculos de astronomía o los informes, leyendo informes o noticias científicas sobre esos temas, pues está uno totalmente ajeno a lo que está sucediendo y conoce la noticia, es como un extra, 1 o 2 días o una semana antes de que vaya a ocurrir un fenómeno como estos, que es el paso de un cometa. El hecho es que estamos hablando en términos también de lo que la misma profecía de Parravicini y las mismas observaciones astronómicas de Muñoz Ferrada y parte de las consecuencias de lo que podría haber mencionado en la recepción de información de Michael Scallion se pudieran estar desarrollando en este momento en el planeta Tierra. Entonces digamos que eso es tela para cortar, demasiada tela para cortar, y por estos días las redes sociales y en general la gente que sea que le gusta o no le gustan este tipo de temas, entre comillas, o circunstancias para analizar, pues están, digamos, todas las voces en este momento hablando sobre esto. Pues lo que pedimos nosotros es que y mentalizarnos en que las cosas se tranquilicen y que las cosas, si llegan a pasar situaciones duras en este sentido, que de hecho ya algunos países la están atravesando con las consecuencias trágicas de movimientos sísmicos como el último en Turquía, pues podamos afrontar de manera valiente y de manera, digamos, pues humanamente posible las circunstancias por las que atravesemos. Bueno, entonces, continuando aquí, puse un poquito de se ve como a nivel borrosito lejano un sector de la Tierra, lo dejé así a propósito, pero ya les voy a comentar por qué. Estamos hablando ahí, esa imagen es de Nueva Zelanda. Entonces dice aquí, nos quedaron algunas preguntas, hablando ya, retomando el tema del pasado video de cataclismo relacionado con lo profético. Entonces, ¿qué nos quedó en el tintero? ¿O qué pienso yo que nos quedó como cuestionamiento ahí? A partir de todo lo que se habló y se analizó en el anterior video. Uno de los primeros cuestionamientos es qué indicios, además de los geofísicos de los que estuvimos hablando en el video pasado, qué indicios, además de esos, nos muestran que posiblemente puede suceder un cataclismo a nivel mundial. Entonces diría uno, bueno, ¿qué más indicios puede haber? Y ahora hablando sobre el tema de los terremotos que se están presentando, de los comentarios de científicos que hablan de que se frenó el núcleo de la Tierra y otra serie de, mejor dicho, información que sale todos los días de un lado y otro. Pero además de esa información de lo que geofísicamente se está transformando, ¿qué otra cosa podemos tener en cuenta para deducir que posiblemente existen sucediendo cosas que algunos ya las tenían previstas? Pues no totalmente, porque no podemos hablar de que aquí tenemos un conocimiento 100% de todo lo que va a pasar, porque pues no hemos llegado a un nivel de predicción de esa forma. Si no, no estaríamos hablando si la ciencia nos pudiera anticipar y predecir todo de una manera tan anticipada y tan meticulosamente y tan específicamente de las cosas, pues la profecía no tendría ya como sentido, ¿no? O sea, la profecía sería como
como una forma de información que redundaría en apoyar los datos científicos, ¿no? O lo que nos diga la ciencia. Entonces, ¿qué otros indicios a partir del eje físico? Dice aquí. Entonces, desde el 2017 ya se hizo público en un prestigioso magazine de la élite, o sea, el New Yorker, en una revista, que grupos de millonarios de diferentes industrias se preparan para un acontecimiento global. Entonces, esa parte fue muy interesante. O sea, que salió publicado en esa revista un informe, o bueno, un documento sobre cómo muchos están preparándose, ¿sí? Dice, ¿de qué manera se están preparando? Dice, han estado construyendo refugios subterráneos, han adquirido antiguos silos de misiles a prueba de armas nucleares. O sea, ellos están buscando cómo generar búnker, cómo generar espacios de refugio, incluso usando antiguos refugios que se habían hecho, o antiguas construcciones que se habían hecho durante la Guerra Fría, cuando hubo la amenaza de guerra nuclear. Entonces, en este momento diría uno, hay un miedo por guerra, pues de alguna manera también, ¿no? Ahorita se están mostrando los dientes hace rato las potencias a partir del conflicto en Ucrania y eso cómo ha escalado. Entonces estamos también además de que estamos teniendo algunas situaciones bien difíciles en relación a los movimientos telúricos en el planeta, a los cambios también a nivel del comportamiento de los fenómenos naturales en general, también estamos pendientes ahora de qué movimientos hacen las potencias. Entonces es algo que también pues hace parte de la lista pues de preocupaciones, ¿no? Entonces, volviendo aquí a nuestro tema, entonces, ¿por qué están construyendo refugios subterráneos una serie de personas que hacen parte de las élites digamos de las élites económicas, científicas, políticas, etcétera, del mundo, o de ciertos lugares del mundo? Pues estamos hablando aquí de lo que conocemos de Occidente. Bueno, ¿y qué otra cosa han venido haciendo? Entonces, además de que están construyendo refugios subterráneos, han comprado vehículos especiales y armas para autodefensa en caso de crisis. O sea, ¿a qué crisis está referida esa? O sea, digamos que una crisis se puede generar por por muchas causas, ¿no? No solamente una guerra entre potencias o invasiones de ejércitos enemigos, sino también crisis sociales, ¿no? Derivadas de problemas económicos, cataclismos, etcétera. O sea que aquí se pueden estar preparando para muchas situaciones, ¿no? Han adquirido habilidades de supervivencia, esa es otra. Si yo adquiero habilidades de supervivencia es porque estoy pensando que el orden social, económico, político, etcétera, en el que yo vivo va a colapsar, va a tener transformaciones graves, o sea, va a tener cambios tan drásticos que me van a obligar a mí a tener unas habilidades específicas para sobrevivir, ¿no? Empezando por conseguir comida, agua, refugio, Bueno, ¿qué más han hecho? Han adquirido islas que han adecuado con todo lo necesario para vivir durante una crisis, como generadores de energía, paneles solares, armas y esquemas de abastecimiento y seguridad. Ver páginas de islas, los invito a que vean. Yo entré precisamente a partir de esa inquietud y de cómo corroborar un poquito la información del artículo de mención. Entré a ver páginas de venta y efectivamente hay mucho movimiento de estas islas y otros terrenos en zonas donde pueda haber no solamente la posibilidad de crear búnkeres o construcciones aisladas o lejanas de sitios donde probablemente haya más densidad de población, sino que también sean zonas con vocación agrícola. Ha habido élites, personajes muy reconocidos de las élites, sin ir muy lejos, el señor
Gates, que ha adquirido grandes extensiones de tierra aprovechable a nivel agrícola en los mismos Estados Unidos. Entonces diría uno, a razón de que están pasando de ser de pronto los gurús de software, luego los gurús durante la crisis sanitaria, los gurús de los medicamentos milagrosos, a pasar ahora a ser el gurú de las tierras cultivables. Entonces diría uno, son bastante diversificadas los intereses de estas élites, ¿no? Bueno, han adquirido terrenos en Nueva Zelanda. Volvemos aquí, Nueva Zelanda, el tema aquí precisamente del gráfico o de la imagen que está atrás aquí de esta presentación, la página, la imagen que está al fondo. Entonces dice acá: incluso algunos han adquirido esa nacionalidad para facilitar sus maniobras de compra de terrenos y construcción de búnkeres. O sea, han llegado al extremo de adquirir la nacionalidad para poder maniobrar de manera más fácil bajo los propósitos que han tenido. Entonces, han adquirido yates con todos los medios de vida y supervivencia. Algunos han adquirido, otros los fabrican directamente. Están haciendo como ya sus pequeñas o medianas o grandes arcas de Noé, digo yo, pienso yo. Porque si uno ve, y más adelante vamos a ver unas imágenes, las dimensiones de estos aparatos, de estos barcos, queda uno sorprendido, ¿no? Han adquirido grandes terrenos en Hawái, alejados de la civilización. Ahí está la palabra, alejados de la civilización. Claro que yo no compraría en Hawái, porque me parece que, pues en general, por su ubicación geográfica, por su origen volcánico y en general por muchas cosas, pues puede ser muy paradisíaca, muy hermosa, pero también genera unos riesgos a nivel de la ubicación geográfica, ¿no? Bueno, ahí estoy diciendo que si quiera ver en profundidad un poco más sobre el tema de supervivencia, hay un señor que se llama Alberto Cuadrado. En internet encuentran información acerca de él y charlas que da sobre el tema de preparacionismo, ¿no? Igual digamos que en todas partes mucha gente ya se ha quedado atrás en esto, ¿no? Es como una ola. Entonces dime qué ocurre con las élites y posiblemente podré deducir que viene, ¿no? Entonces ese movimiento de preparacionismo está bastante desarrollado en muchos países, incluyendo América Latina. Bueno, aquí traje, relacionado también con el anterior artículo, traje un artículo de La Vanguardia que habla sobre la misma temática y en relación al preparacionismo, ¿no? Que vienen haciendo las élites. Entonces dice aquí: el motivo por el que millonarios de Silicon Valley compran tierras en Nueva Zelanda como refugio ante el apocalipsis. Vuelven y mencionan Nueva Zelanda. Un manifiesto libertario inspira y enseña a grandes fortunas a cómo prepararse para el posible colapso de la sociedad. O sea, hay un manifiesto, o sea, un documento que fue preparado por alguien que ha inspirado a esas élites a prepararse, ¿sí? Colapso de la sociedad, prepararse ante un colapso de la sociedad. O sea, ¿qué podemos saber? ¿Qué sabrá el que escribió el manifiesto o de dónde provino esa información? Para que muchos le sigan, le oigan y acaten esa directriz, ¿no? Ese artículo del 15 de febrero del 2018. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Esta premisa, pese a ser a priori una locura, no deja de resonar entre economistas, políticos, estudiosos y expertos de diversos campos. También es el eco que dejan tras de sí la multitud de películas apocalípticas en las que solo los más ricos pueden comprar una plaza para la salvación ante una siempre inminente catástrofe natural o nuclear. Estamos cargados de ese tipo de films de Hollywood, ¿no? Una pandemia, una guerra mundial o sin fin, liderada por dirigentes viscerales o cualquier otro tipo de colapso venidero. Solo los multimillonarios pueden comprar su salvación y parece que muchos de ellos lo están haciendo. Y por lo que parece, la salvación tras el apocalipsis está en Nueva Zelanda. Entonces diríamos, ¿pero por qué está en Nueva Zelanda? ¿Por qué les atrae tanto? Además de que es un lugar alejado, de pronto que no es de fácil acceso en caso de un desorden social o en caso de una guerra, pero también puede haber otras
causas, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Las personas más relevantes de Silicon Valley se preparan para algo. Son los survivalistas, llamados preppers en Estados Unidos, más famosos y adinerados. Tal y como narra el cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, discúlpenme la pronunciación, en un artículo en el The New Yorker, la mitad de las élites adineradas del país se preparan para lo peor. Algunos ejemplos. Unos como Steve Hoffman y Ji-Shan Wong, CEOs de Reddit, se operaron de miopía para no depender de las lentes de contacto si el mundo se acaba o se mete en problemas. Otros, por ejemplo, tienen motos preparadas y atesoran comida y armas para estar preparados. Cada vez son más, sin embargo, los que escogen Nueva Zelanda como refugio posible. Nuevamente, Nueva Zelanda. Emprendedores e inversores como Sam Altman, el propio Reid Hoffman o principalmente el CEO de PayPal, Peter Thiel, han elegido el punto más aislado del planeta como refugio ante un colapso definitivo. Diríamos, puede ser por eso, porque es el más aislado, pero podemos ver por qué otra cosa, ¿no? Puede ser. Los motivos son variados, pese a que es una tendencia anterior. Esta repuntó con la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América, la llegada del magnate de la Casa Blanca o en el Brexit en el Reino Unido. El descontento creciente de la sociedad con las élites ha despertado la paranoia colectiva. Este temor ha sido alimentado por la incertidumbre política, económica y social del mundo actual, pero hay una guía en la que se basan los más poderosos, un manifiesto libertario llamado El Individuo Soberano. Cómo sobrevivir y prosperar durante el colapso del estado de bienestar. Ahí está la traducción, el nombre original en inglés. Pero el manifiesto se llama El Individuo Soberano. Cómo sobrevivir y prosperar durante el colapso del estado de bienestar. O sea, el estado de bienestar, o sea que va, según esto están mirando cómo este orden, o el orden que conocíamos, se va a transformar por aquello de lo que están hablando del nuevo orden. Este artículo fue mencionado o escrito, en el 2018, pero este movimiento viene de antes, de preparacionismo. Y pues extrañamente para el 2019 sabemos que surgió por ahí una de las crisis sanitarias que padecimos y que llevó a unos grandes cambios a nivel de todos los estados en general de los países o los estados de Occidente, ¿no? Entonces, dice acá, este manifiesto, que fue publicado en el 97 por James Dale Davidson, un inversor privado que se especializa en asesorar a los ricos sobre cómo sacar provecho de una catástrofe económica. Entonces puede decir, el señor Davidson estaba bien informado, hacía lectura de contexto, atendía algunas megatendencias, obviamente anticipatoria, leía muy bien lo que ocurría o lo que ocurre, o también pues aprovechó varias situaciones para, como dice la palabra, generar negocio, porque si era un inversor pues también está vendiendo, digamos, el terror entre comillas para poder tener o hacer mejores o buenos negocios. También pero yo generalmente pienso que también hay muchos runrunes con respecto a cosas, ¿no? Porque a veces hay crisis que vienen anticipadas, hasta los Simpson han anticipado crisis. Entonces dice uno, ¿de dónde vienen esos vaticinios o esas profecías? Entonces dice uno, pues, ¿de dónde viene esa información? Bueno, una investigación llevada a cabo por un periodista de The Guardian analizó este manifiesto, citado por Thiel como el libro que más le ha influenciado. Este libro sitúa a Nueva Zelanda como el mejor refugio en caso de cataclismo y presenta una sombría perspectiva de un futuro postdemocrático. O sea, postdemocrático. Se acaban las democracias. Y hablamos de un individuo soberano porque se acabaron las democracias, porque se acaba el orden conocido y porque al estar lo más lejos posible y emplear los recursos económicos que te tenga a la mano para garantizar esa independencia podría ser lo mejor. Uno deduce aquí
De pronto es posible que estas personas conozcan más de lo que uno piensa, ¿no? Sobre lo que las tendencias que vienen a futuro. O sea, si no son tendencias que llegan al azar, quién las está armando, quién está organizando esas tendencias, ¿no? Pues eso ya se queda para la reflexión de cada uno, porque aquí hablar un poquito de más implica la censura, ¿no? Lamentablemente. Esa censura puede ser parte del futuro postdemocrático, ¿no? Bueno, plan de huida destino a Nueva Zelanda. Por ello, Thiel y muchos más decidieron comprar todas las tesis del manifiesto y buscar refugio en Nueva Zelanda. El CEO de PayPal obtuvo la nacionalidad neozelandesa pese a haber residido en el país solo 12 días y compró una extensión equivalente al Bajo Manhattan. Además, tal y como narra el artículo de New Yorker, existen muchas sospechas de que busca fortificar el terreno para poder retirarse allí con garantías ante la posibilidad de un colapso absoluto. O sea que ya la tendencia es a volverse en unos señores neofeudales, por lo visto. O sea, ya ahorita los terrenos son lo importante. Ojo, nosotros países del mal llamado tercer mundo, ¿qué estarán haciendo nuestros gobernantes en relación al manejo de las tierras? Tantos cantos de sirena de repartición de las tierras, de reformas agrarias, vamos a ver si en la realidad eso tan bonito se manifiesta, ¿no? Porque muchas de nuestros gobernantes lamentablemente atienden a intereses externos y a intereses de élites que nada tienen que ver con defender soberanías ni con defender derechos de naciones, digamos que por justicia y por ley y por tradición demanden un territorio o unos recursos. Entonces ahí tenemos que estar bastante despabilados, menos circo, menos rumba y más análisis es lo recomendable, más análisis de contexto en general de todo. Bueno, dice acá, bueno, imagínense, 12 días estuvo el señor y a partir de esos 12 días el señor Thiel pidió la nacionalidad, ¿no? Hay que echar mucho ojo a esos movimientos. Bueno, seguimos. Aquí hay unas imágenes, obviamente, de personas reconocidas. Ya sobra decir de quién se trata. El señor Bezos, una de cuyas pasiones es coleccionar yates. Digo yo que estos son los Noés, construyendo el arca de Noé, pero pues a nivel de que sea el mejor hombre sobre el planeta, como pasó en el pasaje bíblico, que Noé fue escogido especialmente por Dios por tener unas cualidades especiales. No creo que el señor Bezos llegue a la altura de Noé, pero bueno, tenemos aquí otras personalidades. Se han comprado islas donde realmente resultan siendo vecinos molestos por cuanto quieren las islas o diversos terrenos solo para ellos, entonces acaparan y pretenden de alguna manera manipular las legislaciones o de manera abierta apoderarse o generar molestia con sus vecinos para poder expandir su territorio. O sea, estamos hablando casi del movimiento de los nuevos señores feudales, ¿no? Cada uno como con su feudo, o sea, se compra el planeta y donde no esté en venta posibilitamos gobiernos o posibilitamos la ayuda a personajes que suban a gobiernos que sí nos faciliten todo, ¿no? Es como la forma de trabajo de estas élites. Entonces aquí tenemos también gente que hace parte del medio artístico, como este señor DiCaprio, también hay una isla, aunque esa isla como refugio como poco, ¿no? En general es un cinturón ahí en medio del agua, mar por los dos lados ya de por sí genera un riesgo, pero bueno. Y acá unas imágenes de Nueva Zelanda donde podemos encontrar aquí ríos, hay una agua dulce y zonas de cultivo, zonas de potencial agrícola.
zonas de litoral con hermosos paisajes y zonas, digamos, que un potencial grande en pesca, turismo y otro tipo de cosas. Digamos que si estamos hablando de preparacionismo, pues estamos pensando en tierras de cultivo, agua dulce, pesca, bueno, en general medios que faciliten la supervivencia. Bueno, aquí otras imágenes de Nueva Zelanda y aquí también otras imágenes de allá. Entonces el mundo para algunos se volvió como una pequeña finca, ¿no? Bueno, y aquí ya volvemos a poner la imagen de Nueva Zelanda, pero a partir de lo que recibió, el mensaje que recibe, el mapa que realiza a partir de ese mensaje Michael Scallion. Volvemos a Michael Scallion, iniciamos con él y terminamos con él, porque aquí ponemos precisamente a Nueva Zelanda porque uno de los destinos favoritos de algunos de las élites, ya como lo mencionábamos, es Nueva Zelanda. Y podemos ver también que no se trata solamente que sea un lugar que quede alejado de grandes centros urbanos o de zonas de posibilidades de invasión, guerra, etcétera, sino que también, según el señor Michael Scallion, de ocurrir un cataclismo como el que se predice por el lado de él y al unísono obviamente se relacionan muchos aspectos con lo que profetiza también Benjamín Solari Parravicini, pues Nueva Zelanda sería un lugar de crecimiento de tierras, entonces se puede multiplicar la inversión que tú hagas ahí, ¿no? Puedes adquirir más tierras y más recursos, porque encontramos que esta zona aquí, así que está delimitada con blanco, pues es la zona de las actuales islas de Nueva Zelanda, aquí y acá. Pero de ocurrir lo que Michael Scallion manifiesta, se va a crecer de manera amplia toda esta zona que está por acá. Todo esto va a ser parte de la Nueva Zelanda después de un cataclismo como el que mencionan pues varias profecías. Entonces yo creo que el manifiesto que hicieron, más que ver solamente posibles situaciones catastróficas en relación al cambio climático o posibles guerras, que también tenemos amenazas de guerra, ¿no? También está dado por profecías, ¿no? Por predicciones, como la de Michael Scallion. Entonces yo diría, yo creo que este manifiesto tuvo mucha base en esta información que recibió Scallion. Entonces, ya terminando, encontramos aquí unas imágenes de algunos condominios, porque ahora que se está haciendo también una práctica recurrente, construir también fórmulas o opciones de vivienda de tipo refugio. Entonces eso también hace parte de los negocios, ¿no? Crece el sector de construcción, pero de refugios. Ya no vamos a hablar de la construcción vertical, horizontal, sino vamos a hablar de la construcción subterránea. Entonces aquí encontramos un ejemplo, ¿no? Un condominio de supervivencia en Kansas, en Estados Unidos, y fue elaborado por un desarrollador de datos, un personaje que sabe de datos. No sé qué clase de datos manejará y conocerá. El caso es que este personaje se le midió la construcción de este condominio, esos lugares donde van a tener aprovisionamiento y reserva de alimentos, donde van a tener su propia autosustentación, agricultura sustentable. O sea, van a ser sociedades donde van a estar preocupados por producir su propio alimento. Y acá hay una panorámica aquí de este tipo de silo, bueno, de esto que es en el que se va a construir o se construyó ya el condominio. Entonces esta parte aquí es una foto desde la parte de abajo hacia la zona de acceso, que vendría a ser esta, y aquí ya como el dibujo que representa hacia abajo, ya los niveles que van en profundidad. Entonces supuestamente toda la zona
donde irían todos los generadores de energía, agua, donde vaya toda la parte de la producción de alimentos, semillas, etcétera, las zonas ya de habitaciones o mini apartamentos o las zonas de vivienda, y ya aquí otras zonas de la parte de manejo en general del sitio. Entonces fíjense la cuestión, no es fácil de digerir, y sobre todo muchas veces la gente dirá, no, pero que van a estar haciendo eso. Mire que sí lo están haciendo, y ya desde hace varias décadas atrás. Otro ejemplo, otro tipo de vivienda tipo refugio, parte alta de, bajamos varios pisos y ya toda la zona de residencia en la parte baja, obviamente ya asociado a uno o bifamiliar, unifamiliar o bifamiliar, o sea, ya son como más pequeños, más exclusivos, pero igualmente con todas las posibilidades de autosustentación, manejo de semillas, ese control de tanto de tierras cultivables como de semillas también es una tendencia ya viejita que vienen desarrollando programas de los países potencia hacia el resto del mundo, y generalmente como nosotros terminamos siendo tan obedientes, vemos que muchos de nuestros recursos empiezan a ser cada vez más controlados de manera determinante por los grupos de potencias que se organizan para ese propósito. Bueno, también dice que se utilizan cuevas, antiguas cuevas, o bueno, gente que compra lotes, terrenos donde hayan cuevas, y ahí construyen ya a nivel subterráneo pues los planes de los sitios de vivienda o refugio. Entonces esa es otra táctica. Digamos que se podrían ver diferentes modelos o diferentes posibilidades de acuerdo a los ingresos. Increíble. Bueno, finalmente aquí el mapa trazado por Michael Scanlon para recordar, recordar un poco lo que hablábamos en el anterior video. Y ya damos por terminado agradezco a ustedes haberme acompañado, y sobre todo haberme tenido la paciencia de volver a escuchar ahora este nuevo material que saco. En estos días estaré publicando, Dios mediante, y ya tengo bien adelantado siguiente material relacionado con profecías. Espero que nos podamos volver a comunicar por este medio. No olviden que todo mensaje que lean, la mayoría imposible será leído, todos dentro del respeto y la cordialidad que siempre nos debe caracterizar. Entonces estamos en contacto. Chao, chao. Adiós, adiós.